Señor, sierva del amado Padre Celestial, hermanos míos, amigos. Que la paz del Señor esté en esta preciosa hora con cada uno de ustedes, con su familia. Bienvenidos una vez más al programa ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Gracias a Dios que estamos nuevamente, digo estamos porque siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está el operador de la radio, que está del otro lado, el director de esta radio, y gracias a Dios que podemos hacer el programa en vivo para aquellos que están mirando del otro lado y los que van a escuchar después en forma diferida. Que la paz de Dios gobierne tu vida en esta hora y bienvenidos una vez más al programa. Te saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, a través de luminares.net, tu amigo pastor Juan Antonio Cáceres. Paz para todos los que están del otro lado, felices Pascua. Y quiero hablar hoy de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que vino como un bebé, creció, murió, resucitó y pronto volverá. Pero para todo eso hay un proceso, y hoy quiero hablar de ese proceso. Quiero hablar de la liberación de tu vida y de la mía a través de lo que se está festejando en estos días aquí en mi país, Argentina, la Pascua. Dios el Señor te ama tanto, tanto, aunque tú no lo merezcas, aunque tú lo rechaces, igual Él te ama, aunque tú le escupas en su rostro, le des puñetazos, le arranques la barba, Él te ama. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz porque te ama. Él no bajó de esa cruz porque nos ama tanto. El amor de Dios es incondicional, es perpetuo. Él siempre te estará amando. La cruz quizás no significa nada para usted hasta que usted no vaya a la cruz, no va a entender. Una vez que usted tome esa decisión de venir a Jesús, te puedo asegurar que no serás ni el mismo hombre y ni la misma mujer. Jesús te ama. Hoy quiero hablar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y para ello vamos a leer unas porciones de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego vamos a orar para que Dios guíe este programa en el día de hoy. Éxodo es el segundo libro, de primero Génesis, después Éxodo. Capítulo 12, dice el versículo 3, dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, que está inmediato a su casa, tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Y haréis la cuenta sobre el cordero, ¿se entiende, no? El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 7 dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas comerán. Dios te bendiga, Padre Celestial, esta es tu palabra que he acabado de leer, Señor, ayúdame en estos minutos de programa para que se entienda el significado, Padre Celestial, de la Pascua. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentras. Estoy hablando nada menos del fiel y verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego. Su nombre, el Verbo de Dios. Su vestidura y en su muslo tiene este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. La Pascua fue instituida por el mismo Señor. La Pascua, una festividad designada para celebrar ¿qué? La liberación del pueblo de Israel y para recordar al pueblo lo que Dios hizo por ello. Y en esta misma hora, hoy, Dios quiere hacer algo por ti, varón, por ti, mujer. La palabra Pascua significa literalmente pasar por alto, preservar, perdonar,
salvar y sobre todo mostrar las inmensas misericordias de Dios que tiene para con tu vida y con la mía. Hoy el Señor, en esta hora, Él quiere primero perdonarte, luego salvarte, porque Él tiene misericordia de ti como lo ha tenido de mí. En la Pascua Dios derramó sangre. Acabamos de leer sangre a través de un cordero. Ya estaba anunciando la muerte de Jesús siglo más adelante. La sangre en este caso fue la última plaga, que fue la 10ª plaga que Dios envía al pueblo de Egipto, donde estaba el pueblo del Señor esclavizado por más de 400 años. Entonces Dios tuvo que derramar sangre de los primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo Él pasó por alto, sería lo que festejan los judíos, el Pesaj, los hogares de aquellos israelitas que obedecieron lo que Moisés les dijo, que mataran el cordero y que la sangre pusieran en el dintel de la puerta y en cada lado. Fíjese, a la izquierda, a la derecha y arriba. Literalmente esto forma como una cruz. Bendito sea su nombre. El cordero tenía que ser de 1 año y sin defecto. La Pascua se recuerda el pacto y actúa con el amor fiel del Señor hacia su pueblo. Y hoy el Señor es fiel hacia usted, que es pueblo del Señor. Este amor y su misericordia que ofrece cada instante el Señor para con su pueblo. Y mediante el sacrificio de esa sangre que Dios en la persona de Jesucristo iba a derramar en el Gólgota. Hoy estamos a día sábado, bendito sea su nombre, y mañana ya el pueblo cristiano va a festejar la resurrección. Pero estamos en la Pascua judía, que es un bello tipo de la salvación que Jesús ha proporcionado para toda la humanidad. Era una profesión de fe en el Señor para salvar primeramente a su pueblo Israel, luego en la persona de Cristo para salvarte a ti y salvarme a mí. Bendito sea Dios en esta hora. La celebración de la Pascua marcó en aquel tiempo, ¿qué marcó? La fundación de la nación de Israel. Les recuerdo que en la época de José entró 75 que eran de la familia de José. Entraron a Egipto como familia, pero luego salieron como nación. Dios es perfecto en lo que hace. Él es bueno contigo y con mi vida en esta hora. Con la palabra Pascua se inicia el éxodo, la salida. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida, donde los israelitas, los hebreos, habían de establecerse como un pueblo escogido, en cumplimiento que tenía Dios un pacto. ¿Con quién? Con Abraham. Les recuerdo un poco, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue más o menos unos 430 años. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, donde el mártir Esteban, antes de ser apedreado por la gente que obviamente no lo querían, él relata cómo se formó esa Pascua, cómo se formó el pueblo de Dios. Y de la boca de Esteban, un hombre lleno de poder, lleno de gracia, varón lleno del Espíritu Santo, Esteban estaba siendo interrogado por el concilio y lo acusaban falsamente, como lo acusaron al Señor, por testigos falsos. Alabado sea Dios en esta hora. Esteban era uno de los 7 hombres que había sido escogido por el Espíritu Santo y por imposición de los apóstoles. Él fue elegido para ser parte de los discípulos del Señor. Dios quiera que en esta hora haya hombres y mujeres que sean escogidos por el Espíritu Santo para servir al Señor. Y Esteban, uno de los seguidores de Jesús, él declara ante el sumo sacerdote que estaba de turno, y él dice, entre otras palabras,
que la descendencia de Israel sería extranjera en tierra ajena. Esto sería Egipto. Y que los reducirían, dice Esteban, ¿a qué? A servidumbre. ¿Y qué más? Y lo maltratarían por 400 años. Estas palabras, dicho por la boca de este seguidor del Señor llamado Esteban, eran las mismas que el Señor le había dicho años atrás en el libro de Génesis, capítulo 15, a Abraham, bendito sea su nombre. Las mismas palabras, con la diferencia que el Señor le dice a Abraham: yo juzgaré a la nación de la cual, dice, serán siervos, y después de esto ustedes saldrán y me servirán. Literalmente le estaba diciendo que Dios iba a proveer de un libertador, a pesar que el libertador es el Señor, para sacar a través de Moisés de la esclavitud, para llevarlo en libertad a su propia tierra de la promesa. Usted quizás está del otro lado hoy, es esclavo, no solamente del pecado, sino esclavo de Satanás, esclavo de este mundo, esclavo de todo lo que se puede venir, de adicciones, esclavo de quizás inmoralidades, esclavo de cualquier cosa que usted no es libre. Pero hoy Jesús quiere hacerte, a ti varón, a ti mujer, libre. La Pascua es una salida, es pasar por alto, perdonar tus pecados y hacerte un hombre y una mujer de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. El pueblo en Egipto creció, se multiplicó, bendito sea Dios, hasta, dice la palabra de Dios, que se levantó otro faraón, otro rey que no conoció lo que había hecho José en el antepasado. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Entonces Dios envió un Salvador para sacar ¿a quién? A su pueblo de la esclavitud. Y hoy hay un Salvador que Dios Padre envió hace más de 2000 años. ¿Y a quién envió? A este Jesús, al Nazareno, al carpintero, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Por eso la Biblia es clara: solo el Hijo del Hombre nos puede libertar del pecado. No hay otro, solo el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, aquel que en sus vestiduras y en su muslo tiene ese nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquella noche, volviendo al pueblo de Israel en Egipto, aquella noche de la Pascua fue la noche de la muerte de los primogénitos. Era la noche de la muerte de todo primogénito de la nación egipcia. Y el Señor pasó por alto las casas de los judíos, las casas de los israelitas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasó por alto las casas de los hebreos? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Porque le había dicho el Señor a Moisés que le transmitiera al pueblo que tomaran un cordero, que lo mataran, y con esa sangre tenían que pintar el dintel arriba, a la izquierda y a la derecha. Y cuando venía el ángel, miraba la sangre, pasaba de largo. ¿Qué poder tiene la sangre de Jesucristo? ¿Cuán poderosa esta sangre? La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea su nombre. El cordero fue sacrificado. La Escritura dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis viviendo. Y dice que veré la sangre, el ángel de la muerte, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasará de largo. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo: tómese cada uno un cordero según las familias, bendito, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dinteles, en los postes de las casas en la que han de comer esa noche. Y lo comeréis
ceñido, sea vestido, vuestros lomos estarán con vuestros calzados en los pies y vuestro borbón en vuestra mano. Y dice que lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Por eso Dios esa noche instituyó por primera vez la Pascua. Y dice, pues yo el Señor pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito y ejecutaré, dice el Señor, mi juicio. ¿Quién lo firma? Yo soy el Señor. Y la sangre, mire qué importancia tiene la sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Aquí la sangre juega un rol muy importante para tu salvación y mi salvación. Y dice que la sangre os será por señal en las casas donde ustedes están habitando. Bendito sea Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y será en memoria y lo celebraréis, dice, como fiesta perpetua, solemne, para el Señor durante todas las generaciones. Lo celebraréis perpetuamente, dice Dios. Y Moisés, por mandato del Señor, había ordenado que todas las familias mataran, sacrificaran un cordero para proteger cada hogar. Cada familia tenía que tomarse un cordero de un año sin defecto, que no estuviera enfermo, y junto al cordero se iba a comer ¿qué? Pan sin levadura. ¿Por qué? Porque el pan con levadura es símbolo de pecado. En este caso, la levadura es símbolo de pecado. ¿Qué más dice? Con hierbas amargas. ¿Qué significa todo esto? Significa que se iba a comer el pan sin levadura, pero las hierbas amargas representa simbólicamente que tu camino, mi camino en el Señor, en este peregrinar cristiano, vamos a tener pruebas, lucha. Por eso son hierbas amargas en nuestras vidas. También el Señor iba a pasar por esa amargura en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. El pan ácimo no leudado significa la salida rápida de Egipto. También se llama el pan de la aflicción. Bendito sea Dios, porque habían salido de prisa y de noche. Dios lo iba a sacar. La nube lo iba a alumbrar de día y el fuego de noche. A Dios le sacó solamente en una noche sacar a su pueblo de Egipto, pero después tenía que sacar del corazón de los israelitas que estaba Egipto dentro de ellos. No sé si me entiende. A veces el cristiano deja el mundo, deja de pertenecer, aunque estamos en el mundo, pero dejamos de pertenecer porque ahora tenemos nuestra fe en Cristo, pero todavía Dios tiene que luchar con cada uno de nosotros, porque en nuestro corazón todavía está Egipto, está el mundo. Que Dios nos ayude a ir menguando más el mundo y que crezca más el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso, siglos más adelante, el rey Josías cambia los procedimientos de la celebración de la Pascua. Esto usted lo puede ver ahí en Segunda de Reyes. Creo que el capítulo 23 más o menos usted va a ver el cambio que hay en cuanto a las festividades. La víctima pascual, que era una oveja o una cabra, ya no se iba a sacrificar más en cada caso, sino literalmente iba a ser en el templo. Después de la reforma de este rey Josías, había que llevarlo al templo. Luego, ya no iba a ser más la familia, iba a ser solamente los levitas, aquella familia sacerdotal. Ellos se iban a encargar de los sacrificios de estas cabras, de estas ovejas, para el rito pascual.
Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él un día antes, Él reunió a sus apóstoles en la última cena y Él comió el pan, tomó el vino, que es lo que festejamos cada mes recordando la cena del Señor. Pero Él no mató un cordero porque el cordero era Él. Él, hora más adelante, iba a ser el cordero que iba a ser inmolado en la cruz. La sangre de Cristo tiene poder. Bendito sea su nombre en esta hora. Hay poder en Jesús. En los tiempos del Nuevo Testamento se practicaban ambos casos. Los corderos se sacrificaban en el templo y en las casas, como le acabo de mencionar, se compartía la cena pascual. La Pascua para el pueblo de Israel no era solo un recuerdo o un aniversario, sino que quedó establecido como algo perpetuo, algo establecido. Por eso el libro de Deuteronomio nos dice: y harás Pascuas al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib el Señor te sacó, bendito sea su nombre, esa noche de Egipto. Yo no sé si el Señor ya te sacó del mundo, no sé si o todavía estás en el mundo. Que Dios nos ayude para que una vez que salimos de Egipto, que simboliza el mundo, empecemos a caminar con Jesús. Bendito sea su nombre. El Señor libró a los israelitas de la esclavitud después de haber estado más de 4 siglos ahí en Egipto. Ahí había muerto José, había muerto los hermanos de José, también Jacob. Toda esa generación murió en Gosén. Fíjese cuántas generaciones pudo haber pasado en 4 siglos. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo y para ello tuvo que preparar un libertador. Dios, para perdonar tu pecado, envió a Jesús para morir en la cruz. Dice que tenía que salvar a la humanidad. Y el Señor, el Padre, Dios, pregunta: ¿quién irá a la tierra para recuperar lo que Adán y Eva habían desobedecido y se perdió esa comunión con el Padre? Dice la Biblia aquí, y hubo media hora de silencio. Entonces el Hijo dice: Padre, yo iré, que se cumpla lo que está escrito en el libro. Yo iré para recuperar esa raza caída que es la humanidad a causa del pecado. Y Jesús tuvo que venir para ser el Cordero, el que quita el pecado del mundo, para morir por ti y por mí. Hoy Cristo es nuestro Cordero inmolado. Él es nuestra Pascua. Él es quien con su sangre derramada en el Gólgota nos sacó de la cautividad del pecado y nos llevó a la libertad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada, dice la palabra de Dios, por cada uno de nosotros. En otras palabras, Jesús ya pagó en la cruz con su muerte tu libertad y la mía. Jesús dijo estando en la cruz: consumado es. Cuando dijo consumado es, Él expiró, y ese día, siendo las 3 de la tarde, después de estar 6 horas colgado en el madero, hubo terremoto, se oscureció 3 horas el cielo, hubo terremoto, las piedras se partieron, se resucitaron los muertos. El romano que estaba a los pies de la cruz dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por eso consumado es. Se había consumado tus pecados y los míos, que fue sobre Jesús, y el Padre lo tuvo que abandonar, porque Dios no tiene nada que ver con tus pecados y los míos. Por eso Dios abandonó a su Hijo con toda la carga de culpabilidad tuya y mía. Y ahí, de ambos pueblos, Él hizo uno.
dice que en el templo cayó lo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y unió todo. Qué bueno que es Jesús, qué hermoso que es el Señor. La fiesta de la Pascua claramente es una memoria de la libertad del pueblo de los judíos, que ellos estuvieron en Egipto muchos años, 4 siglos, y ellos fueron salvados por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de ese Cordero de 1 año, sin defecto, perfecto, esa sangre que pintaron en el dintel y en los postes donde ellos vivían, el ángel de la muerte cuando pasa esa noche, vio la sangre y pasó de largo. Por eso, si usted está revestido por esa sangre, el enemigo no te puede tocar. Él va a mirar que usted está vertido por la sangre y va a pasar de largo. Dios es perfecto. Dios es bueno. Y esa es la señal que había. Por eso el ángel de la muerte pasó de largo. Déjese usted en esta hora, amigo mío, que la sangre de Jesús cubra su vida. Que el enemigo, cuando venga a atacarte, bendito sea Dios, vea que usted está cubierto por la sangre y va a pasar de largo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Festejamos la Pascua con un recordatorio de la libertad que el Señor Jesucristo realizó hace más de 2000 años por ti y por mí. ¿Por medio de qué? Por medio de su muerte en la cruz, llamado el Gólgota, o llamado el Monte de la Calavera. Ya nos encontramos en la última semana, bendito sea Dios, que Jesús, el Verbo hecho carne, está entre la humanidad. El Evangelio de Lucas nos dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y dice que Jesús envió a Pedro y a Juan y le dice: id y preparar la Pascua para que la comamos. Esto quiere decir que el Señor Jesús celebró una cena especial con sus discípulos un día antes de la Pascua judía. El Evangelio de Juan, capítulo 13, nos dice que Jesús, junto con sus discípulos, ellos estaban cenando. Era la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiero decir, amada audiencia, con todo esto? Que Jesús no participó de un cordero pascual durante la cena, porque él mismo sería el Cordero de Dios que había de ser sacrificado al día siguiente, hora más adelante, por la tarde, al mismo tiempo que se iba a sacrificar los corderos que estaban, cientos de corderos que estaban preparados en el templo en Jerusalén. Juan, aquel discípulo amado del Señor, no es porque Jesús hace acepción de persona. Jesús ama todo de una forma igual. Por eso él ama a Marta, ama a María, ama a Lázaro, lo ama a usted, porque él ama todo. Siéntase hoy amado por el Señor. Y dice que Juan, aquel discípulo, nos relata que cuando Jesús comenzaba su ministerio público, dice que él va a Juan el Bautista para ser bautizado, porque dijo: dejemos que se cumpla la Escritura. Y cuando Juan, con su discípulo, ve al Señor acercándose, ¿qué dice Juan el Bautista? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús puede quitar tus pecados y los míos. Él es el único autorizado. Pedro dijo, cuando ya era un anciano, que Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos.
solamente, dijo Pedro, a través de Jesús. Esto nos puede dejar una enseñanza para usted y para mí, que solamente papá es que le da la autoridad. Por eso Jesús dijo, estando en la tierra, antes de ir a la cruz, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Solamente Jesús puede borrar, quitar tus pecados y los míos, y luego restaurar esa vida que estás llevando, porque el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras de Satanás. Jesús es el Cristo, bendito sea su nombre. Por eso no hay salvación en ningún hombre dado a los hombres, solamente en Jesús. Pablo, cuando se convierte al Señor, él dijo en una de sus epístolas, en una epístola a los Corintios, él dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por ti y por mí. Jesús se dio como rescate por nuestros pecados, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por eso él dijo, es necesario que el grano de trigo caiga y muera para llevar muchos frutos. La palabra redimir significa poner en libertad mediante un pago de un rescate. Solamente Jesús puede rescatar de esa vida que estás llevando. Solamente Jesús te puede dar vida a esa vida muerta que estás llevando. Solo el Hijo del Hombre te puede restablecer, te puede dar gozo, paz en esta hora. Y se trata nada más y nada menos del rescate, bendito sea su nombre, por la vida de un esclavo. Yo era un esclavo, tú quizás eras un esclavo, o quizá todavía hay esclavo escuchando la palabra de Dios. Pero hoy llegó la buena noticia que el Hijo del Hombre quiere libertarte de tus pecados. Ven a Él tal como estás. Vení a mí así como estás. Cargado, atribulado, en angustia, en soledad. Vení a Jesús. Solo Él te puede hacer feliz. Por eso la deidad se encarnó en la humanidad. Así nos dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Cuán preciosa y costosa es la redención de Dios, provista, bendito sea el Señor, en el sacrificio expiatorio de su propio Hijo. Literalmente somos redimidos por la preciosa sangre, esa sangre costosa. Es una sangre que costó la vida de un inocente, la sangre de un cordero sin mancha. Jesús era ese cordero inmolado que iba a pasar por una horrenda muerte de cruz para darnos libertad y ofrecernos a través de ella vida eterna. Fue por la sangre de Jesús que somos redimidos por el pecado. Aquí la religión no te puede salvar. Tu familia no te puede salvar. Tu mamá, tu papá no te puede salvar. Tus hijos no te pueden salvar. Porque si usted presta atención, cuando Dios le da la orden a Moisés y a su vez Moisés le dice que transmitiera a los israelitas, ellos escucharon el mensaje y el mensaje fue así. Había papá, había mamá, había hijos e hijas. Y dice, tiene que matar un cordero, con la sangre rociar en los dinteles y los postes. Y el ángel va a pasar a la medianoche, el ángel de la muerte. Y si usted no está dentro de esa casa que está cubierta por la sangre del cordero, el ángel de la muerte te va a quitar la vida. Entonces, ¿qué pasó
esa familia tuvo fe. Si usted no tiene fe en Jesús, está perdido. ¿Qué pasó con el pueblo egipto? El pueblo egipto, si bien algunos habrán escuchado que tenían que matar un cordero, pero ellos no lo hicieron, no creyeron. Entonces, el ángel de la muerte entró en cada casa egipcia y mató al primogénito. También mató al hijo mayor del faraón que estaba de turno. Era la 10ª plaga donde Dios tuvo que hacer eso, porque el faraón ya había pasado por 9 plagas y no le dejaba ir al pueblo de Dios a servirlo. Satanás no te va a dejar, no te va a dejar libre. Por más plaga que venga de parte de Dios, el corazón se va a ir endureciendo, no solamente de aquel que te tiene como esclavo, sino tu propio corazón. Y Dios va a tener que mover todas las fichas para que tú te des cuenta y vayas corriendo al Cordero de Dios, que vayas y te tires de cabeza a la cruz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí se trata por fe. Sin fe es imposible acercarse a Dios. Y los que se acercan a Dios lo deben hacer con fe, creyendo que Él está. Si usted no tiene fe, olvídese, sea hombre o mujer, están perdidos. Yo si no creo, estoy perdido. Por más agnóstico, ateo que usted sea, que está del otro lado, está perdido. Por eso acá el pueblo escuchó el mensaje de Moisés, obedeció, trajo su cabrito, trajo su oveja, y con la sangre rociaron los dintel y los postes, y ellos esperaron que el ángel pasara de largo. Donde el ángel pasaba por un hogar y no estaba la sangre, esa señal, él entraba y moría, el primogénito del ser humano y de las bestias. No se salvó ni el loro esa noche. Que Dios nos ayude en esta hora para creer a Jesús. Acá no se trata de que todo el mundo va a ser salvo. Sí, Dios en la persona de Cristo murió por toda la humanidad. Pero hay algo que tú y yo tenemos que aceptar, cumplir. Aquí no se trata de que usted sea un ladrón, un delincuente, un sicario, el peor de la humanidad, y usted muere y va al cielo. No, señor. No, señor. Tiene que creer por fe en Cristo. Si no, le hace el rico y el mendigo. Dice que el rico Lázaro se daba la gran vida y el mendigo estaba ahí, Lázaro, mendigando, no tenía nada ni para comer. Y un día los dos partieron de esta tierra, murieron, para que usted entienda. Un día no se levantaron más y uno se despertó en el seno de Abraham. ¿Quién era ese? El mendigo, el que no tenía nada, el que estaba solo, desamparado. Y el rico, el que tenía todo lo que usted se puede imaginar. Por eso tu plata, tus lujos no te va a salvar. Y dice que se despertó y estaba en un lugar donde había fuego, donde se quemaba, donde tenía sed. Y lo ve a Abraham y le dice: envía a decirle a mis hermanos, porque tengo 4 o 5 más que todavía viven en la tierra, manda a decirle que por favor hagan las cosas bien, que acepten a Jesús, que crean en Jesús, que crean en el Señor, que vayan, humíllense, porque si no van a venir acá. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Abraham? Le dijo que en la tierra tienen la palabra de Dios, tienes a los que sirven, a los pastores, a los evangelistas, a los hombres, mujeres, que hablan, a esos locos que dice usted, que le hablan, que hay una vida en Jesús, pero no hay vida sin Jesús, que hay un cielo para pasar la eternidad, pero hay un lugar que donde el fuego no se apaga, donde los gusanos nunca mueren. Tengamos cuidado. Dios no es juguete de nadie. Si usted no cree, es su problema.
Dios se glorifica igual en su incredulidad. Si usted dice que es ateo, agnóstico, a Dios no le mueve ni un pelo, porque Él se glorifica igual. Cuanto más pecado hay en la tierra, más salvación hay para la humanidad, porque la gracia busca, la gracia halla, la gracia llama. Esa gracia se llama Jesús. Y todavía hay personas en este mundo que tienen que ser salvos. Todavía el fin no llegó, pero muy pronto va a llegar. Si este Jesús, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de toda la tierra y de todo cuanto existe, tuvo que venir al mundo, se humanizó, creció, estuvo con José. A los 30 años, él empezó su ministerio de 3 años y medio. Y él dijo, en su primer sermón, dijo, arrepentíos. Él no le dijo, no se arrepientan. No, arrepentíos, generación de víbora, como decía Juan el Bautista. Arrepentíos y creed en la palabra de Dios. Creed en el Evangelio. Y una vez que creyere, como dice Marco, tenés que bautizarte, tenés que pasar por las aguas. De lo contrario, no tenés parte ni suerte con el Señor. Dios es bueno en esta hora. Por eso Él quiere que tú y yo podamos obedecer. Nadie es perfecto, ni quien te habla es perfecto. Todos somos pecadores, porque el único justo, juez, soberano, abogado, admirable, consejero, es Jesús. Él no quiere que tú te pierdas, dijo Pedro en una de sus cartas. Por eso el libro de los Romanos dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos, o sea, que estamos fuera de la gloria de Dios, siendo solamente justificados gratuitamente. Usted no tiene que pagar nada. Si le dicen pague, usted no pague, porque esta salvación es gratis. Somos justificados gratuitamente por la gracia, mediante que la redención que Jesús hizo por ti y por mí en la muerte, en la cruz. Solamente por medio de Jesús, tu fe puesta en el autor y consumador de la fe, tus pecados pueden ser redimidos, perdonados. Juan el Bautista había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, Juan, en una de sus epístolas, aquel que escuchó el latido del corazón de Jesús en la última cena, antes de ir a la cruz, él dijo, si andamos en luz, como Jesús está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire qué fácil es. Para que usted tenga comunión con Jesús, tiene que andar en la luz. No hay otra. Si usted anda en las tinieblas, no hay comunión con Jesús, porque sus obras son de las tinieblas, sus obras son malas. Por eso, para que usted tenga esa comunión con el Hijo de Dios, tenemos que andar en la luz. Y si andamos en la luz, tenemos comunión. Si hay comunión, la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. No busque por otros medios para ser perdonado. No lo vas a encontrar. Te vuelvo a decir, la religión donde está no te puede perdonar. Tus líderes no te pueden perdonar. Aquí no se trata de que yo decreto, yo perdono, yo todo. No, el yo acá no sirve. El único que sirve aquí a Dios es su Hijo Jesús. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto. Por eso en Jesús hay un solo camino para ir al Padre. Hay un solo nombre, Jesús. Hubo un solo sacrificio. No va a haber dos sacrificios.
Por eso la primera vez Él vino como Salvador. Ahora viene como juez. Si hoy no lo tenés como tu abogado, tu Salvador, muy pronto, si no cambias de vida, lo vas a tener como juez. Hay una sola entrada, una puerta, y esa puerta te va a llevar a tu Salvador. Padre, hasta aquí. Esta es tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por los amigos, amigas, hermanos, hermanas, que quizás muchos han dejado de congregarse, ya no leen las Escrituras, ya quizás no oran, no se reúnen con hermanos de la misma fe. Quizá hay amigos que quieren y amigas que quieren gustar, como le dijo Jesús a Andrés, ven y ve. Quizás hay hermanos que hoy están apartados, pero nunca es tarde y decir como el hijo pródigo, mirar al cielo y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy me vuelvo a la casa del Padre. Perdona mis faltas y le invito a aquel que está del otro lado para que pueda recibir a Jesús en su corazón, que haga esa confesión de fe, esa confesión que necesita ser libertado de esas cadenas que quizás te tienen atado. Solamente en Jesús hay libertad, solamente en Jesús hay poder, solamente en la sangre del Cordero hay remisión de pecado. Por eso fue necesario derramar sangre para el perdón. Sin derramamiento de sangre, dice el libro del autor de los Hebreos, no hay perdón de pecados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Mañana reunión a las 10 de la mañana en Fray Luis Beltrán y Magallanes. Esto es Merlo, barrio La Blanquita, zona de Libertad, Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires. Va a ser bienvenido a la casa de Dios. Que Dios te bendiga. Comparta este mensaje con sus amigos, amigas, hermanos, hermanas. Y si quiere suscribirse a mi canal, me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Ahí usted puede suscribirse. Tiene más de 200 programas. Hace 11 años, por las misericordias de Dios, hago este programa con la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del director de la radio que está siempre, el Pastor Miguel, apoyándome para que el programa cada sábado salga mejor. Que Dios te bendiga. Felices Pascua. Y no te olvides, para tener buena Pascua, tenés que tener comunión con aquel que cumplió la Pascua, aquel que pasó de largo por alto tus pecados, Jesús. Dios te bendiga.